Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maxi. Hoy nos llegó a subirse Seba este bondi, así que yo estoy en crisis, en metacrisis. Y en este programa justamente vamos a hablar de la crisis del transporte público. Arrancamos desde el bolsillo, el órgano más sensible del ser humano. ¿Por qué es tan caro el colectivo en todas las provincias y no en Buenos Aires? Bueno, subite este bondi y en este viaje te contamos todo lo que averiguamos. Conversando con un amigo sobre el tema del transporte público en Argentina, me cuenta que en el área metropolitana de Buenos Aires el boleto mínimo de colectivos está a 18 pesos. Pero ¿qué pasa en el resto del país? El boleto en promedio es de 37 pesos, más del doble de lo que sale en la ciudad donde siempre te atiende Dios. Por mencionar algunos ejemplos, en San Miguel de Tucumán el boleto aumentó hace poco a 45 pesos. En Resistencia, en cambio, está a 31. En Rosario también está 45, pero por ejemplo en Bariloche sale 65 pesos más o menos. Esa diferencia en los precios tiene que ver con la disparidad en el reparto de los subsidios nacionales al transporte. Es que por mes el gobierno de la nación reparte 16.000 millones de pesos a las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las intendencias del conurbano bonaerense, mientras que las empresas del resto del país se reparten 1.600 millones de pesos. Es como un Fernet suavecito, 10% para las provincias y 90% para el AMBA, o muy fuerte, depende qué es gaseosa y qué Fernet. No, esto no es coca, papi. Che, pero ¿qué onda? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Qué es porque en AMBA hay más colectivos y más trabajadores circulando? Bueno, sí, pero no en esos porcentajes. Porque según el Ministerio de Transporte de la Nación, el 55% de los choferes de colectivo está en el AMBA y el 45% en el resto del país. Siguiendo ese criterio, no debería ser 90-10 el reparto, sino más bien miti-miti. Se reparte por pasajeros, por kilómetros recorridos. Bueno, es un mix de estos parámetros, pero la brecha no debería ser tan pronunciada. Tan desigual y tan injusta con el resto del país. Algo que me pregunto mucho y que tal vez ustedes también se preguntan es ¿por qué el Estado subsidia a empresas privadas? Entiendo que es un servicio público, pero ¿por qué pasa esto? No pidan más plata regalada. Laburen, que es la única forma que va a salir el país adelante, y déjense de joder. Aquí viene la explicación a modo de cuento, porque la historia no es difícil, pero es larga y así te engañan. Acá vamos a contarte un resumen, pero para más info entra a nuestro Instagram. Che, esto es más difícil de lo que parece. Pero entiendo, ¿cómo que manda después de magia? Todo comenzó cuando era presidente Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003. En esa época salimos de la convertibilidad del 1 a 1 y el dólar pasó a costar 4 pesitos. Esto hizo que los precios de los repuestos y del gasoil se multiplicaran por 4. Ahora, el cospel no se multiplicó por 4, tampoco los sueldos. Entonces había que compensar. Presten atención a esa palabra, porque durante el gobierno de Duhalde se crearon unos subsidios al sector que se llamaron compensaciones tarifarias. Estas compensaciones surgieron porque el boleto del colectivo no podía ser muy elevado, sino los trabajadores y las trabajadoras no iban a poder acceder a este servicio. Entonces, a través de este subsidio se compensó la diferencia entre el precio de la tarifa de colectivo, que debía ser rentable para las empresas, y el precio que efectivamente tenía más barato para que puedan circular los trabajadores y trabajadoras. Y como eso al parecer no era suficiente, también se crearon unos subsidios al gasoil. Todo esto para subsidiar a las empresas. Ese subsidio finalmente se suspendió durante el gobierno de Mauricio Macri, pero solo para las provincias. En el AMBA sigue. Bueno, esta historia está contada en esa clave: unitarios versus federales. ¿Será por las compensaciones entonces que es más caro viajar acá en colectivo? La explicación de la crisis actual del transporte público tiene que ver con este reparto desigual de los subsidios, pero se suma otro elemento, que es la pandemia. Desde la firma Saeta están trabajando en el diseño de las medidas que se implementarán en los colectivos para continuar con las acciones de prevención en torno al COVID-19. Por la cuarentena impuesta en todo el país, comenzó a haber muchísima menos circulación y la venta de boletos cayó más o menos un 50%. Los subsidios, en muchos casos, no llegaron a cubrir las planillas salariales. Es por esto que hubo muchísimos paros de los gremios para que se les pague en tiempo y forma. Esta crisis en el AMBA se solucionó con más subsidios. ¿Qué les parece esta solución? ¿Se les ocurren otras para la crisis del transporte? Déjenos los comentarios abajo de este video. Y ya que estás, suscríbete y me gusta este video. ¿Pero podemos pensar en otro esquema donde se subsidie al pasajero y no a las empresas? Por supuesto que sí. De hecho, con la SUBE se hace mucho eso. Se subsidia al pasajero, por ejemplo, que cobra el Progresar, que es jubilado.
Bueno, y acá en Tucumán también tenemos una experiencia con la capital, en San Miguel de Tucumán, donde hay un boleto universitario. Pero este esquema no es a nivel nacional, no tenemos un sistema que permita subsidiar a todos los pasajeros y pasajeras del país. Las leyes y licitaciones vigentes permiten que cualquier estado pueda rescindir las licencias y hacerse cargo del servicio. Pero como en toda actividad económica, hay compromisos e intereses de por medio. ¿Les queda alguna duda? Me parece que los empresarios no quieren soltar la teta del Estado. Ay, no. Acá en Tucumán sí tenemos una experiencia estatal. Se llama Ecobús y funciona en la Municipalidad de Tafí Viejo, que puso en funcionamiento estos colectivos en plena crisis por los paros de UTA. Esta iniciativa incorpora otro elemento. Tafí Viejo cuenta con un centro de reciclaje, en donde los vecinos, las vecinas y las casas de comida llevan sus aceites de cocina usados. Allí se le da un tratamiento hasta convertirlo en biodiesel, combustible que es utilizado en los colectivos del Ecobús. Este sistema permite producir más de 40.000 litros de combustible por mes. Y lo más copado de esta iniciativa es que los vecinos y las vecinas que llevaron el aceite son beneficiados con una criptomoneda municipal, la que después utilizan para pagar el boleto. Todo cerradito. Y hablando de esto, el boleto del Ecobús cuesta nada más que 20 pesos, apenas un poquito más que lo que cuesta en el AMBA, pero sin subsidios nacionales. Otra cuestión interesante es que para definir quiénes iban a conducir estos colectivos utilizaron la paridad de género, 50% mujeres y 50% varones. Y otra cuestión piola es que para los diseños de los colectivos convocaron a artistas tucumanas. Así es, Cami, fuimos varias las artistas convocadas para el diseño de cada una de estas unidades de transporte. Creo que fue un trabajo que todas asumimos con mucho compromiso social, intentando representar a través de nuestros diseños características identitarias de la ciudad de Tafí Viejo. Así que nada, creo que fue algo muy especial, que fue un desafío también ser parte de un proyecto tan grande. Para que las líneas sean 100% estatales, hace falta una decisión política. Y para que esté esa decisión, hace falta invertir. La verdad que muy contento de poner a disposición de mis vecinos un servicio de transporte público de pasajeros urbano, por primera vez en nuestra ciudad, pero al mismo tiempo también estatal, de carácter estatal, que al mismo tiempo también utilice la misma cantidad de trabajadores varones que mujeres. Si bien el colectivo tiene mala fama porque lo tenemos que esperar mucho, porque es caro el boleto, porque no tiene aire acondicionado, el transporte público es fundamental para el buen funcionamiento de todas las ciudades y también para el medio ambiente. Pensemos que si los colectivos funcionaran como a nosotros nos gustara, no haría falta que haya tanta gente circulando en motos y en autos particulares. Si esto fuera así, se contaminarían menos y viajarían más personas. Además, se ocuparía menos espacio en la calle, evitando los embotellamientos. Quienes más sufren de esta apropiación privada del espacio público son las personas que se mueven en bicicleta. ¿O no, Mati? Sí, totalmente. Quienes elegimos la bici para movernos en la ciudad nos comemos el garrón de los embotellamientos sin contribuir a generarlos. Pero esta situación me parece que al afectar al medio ambiente afecta a todas las personas que habitamos la ciudad, independientemente de cuál sea el medio de movilidad que elegimos. Unas políticas serias para mejorar la circulación me parece que tienen que buscar desincentivar el uso del transporte privado, del auto privado, fomentando o mejorando el transporte público y fomentando el uso de la bici, no solamente a partir de infraestructura, sino también con educación, y además generar las condiciones para que andar en bici o en colectivo sea siempre más rápido y más práctico que usar el auto privado. Hace poquito hicimos un video con Manda Estudios sobre este tema, que si les interesa pueden ir a verlo a sus redes, y ese es mi pequeño aporte. Nos vemos, usen la bici. Oye, Mati, llévame tu bicicleta. Moverse, trasladarse por las ciudades es un derecho. Además, esto nos permite acceder a otros derechos, como ir a trabajar, ir a la universidad, disfrutar de un espacio público, etc. Y como todo en la vida, acá también hay una brecha de género. Así es, Cami. Históricamente, el sector del transporte ha sido muy masculinizado. Es por eso que necesitamos perspectiva de género en las políticas de movilidad. Necesitamos promover la equidad en todo el ámbito del transporte, no solo considerando las pasajeras, sino en toda la cadena, desde la gestión, la operación y sobre todo en la toma de decisiones. Porque movernos por la ciudad es un derecho que tenemos todas las personas. Y poder hacerlo sintiéndonos seguras y libres de acoso.
Esto hay que contemplar y es muy importante y debería cambiar urgente. En Tucumán, una encuesta de Origen de Destino demostró que el transporte público de pasajeros es utilizado mayormente por mujeres. Claro, por la brecha de género, a las mujeres las atraviesa más la pobreza, sufren más el desempleo y también tienen trabajos peor pagados. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que el transporte público es la forma para que todas y todos podamos movernos en las ciudades? Acá solamente tenemos colectivos, pero ¿se imaginan si hubiera trenes, subtes, bicicletas, tirolesas del Estado? Me parece que bueno, no hay que demonizarlo y hay que ser conscientes que para que el transporte público no contagie coronavirus o ninguna otra enfermedad, necesitamos que esté menos atestado, menos abarrotado, y por ende hay que intervenir mucho más e invertir mucho más en las redes de transporte público. Y no hay muchas, o sea, sería un error grande salir de la pandemia pensando que no hay que invertir en transporte público porque el transporte público contagia, digo, no es por ahí, me parece, la solución, sino más bien todo lo contrario. Y bueno, los recursos para invertir en transporte público, que es la gran pregunta, yo creo que hay que sacarlo justamente de grabar más al transporte automotor, que haya una especie de retroalimentación entre las movilidades que no son buenas para la ciudad y las movilidades que sí son buenas y son más eficientes. El desafío es que cada vez más gente viaje en transporte público y para que cada vez más gente viaje en transporte público tiene que ser mejor el transporte público. La lógica sería que si la distancia es muy cortita, la hagamos a pie. Si no es tan corta, usemos una bicicleta. Ahora, si es larga, usemos el transporte público. Lamentablemente, como el transporte público funciona mal, solamente lo usan las personas que no pueden acceder a otro tipo de transporte. Desde el equipo de Metacrisis pensamos que la solución tiene que ser a largo plazo, donde el transporte público funcione, la circulación sea buena y el derecho a circular esté garantizado. Ya sea estatal, ya sea con más subsidios, ya sea con otro modelo empresarial. Lo importante es que el transporte público debe funcionar y ese derecho debe estar garantizado. ¿Me equivoco si digo que el Estado debería hacerse cargo y garantizar este derecho básico de trasladarnos? O sea, lo hace con la educación, lo hace con la salud. ¿Por qué no hacerlo con el transporte? Si les gustó este video, me gusten, comenten, compártanlo. Y bueno, si no les gustó, comenten también. Esto fue Metacrisis. Veme el lunes.